En este video vamos a trabajar área de polígonos, perímetros y área de polígonos ubicados en un plano cartesiano. Aquí podemos observar el polígono que tenemos acá, es un cuadrilátero, 4 lados. Lo primero que vamos a hacer es obtener el perímetro de esta figura. Recuerden ustedes que el perímetro se obtiene mediante la suma de las medidas de todos sus lados. Quiere decir que para calcular el perímetro de este polígono debemos de calcular la medida del segmento AB, la medida del segmento BC, la medida del segmento CD y luego DA. Una vez que tengamos las 4 medidas, vamos a obtener el perímetro del cuadrilátero. Para obtener cada una de esos datos, de esas medidas de segmento, vamos a utilizar la fórmula de distancia entre puntos. Recuerden ustedes que la distancia entre dos puntos la obtenemos mediante esta fórmula: la resta de las x al cuadrado más la resta de las y al cuadrado. ¿Cuántas veces vamos a utilizar la fórmula en este caso? Vamos a utilizarla 4 veces, una para cada lado. Y cuando tengamos todas las medidas, pues sumamos y vamos a obtener el perímetro. Lo primero, vamos a calcular la medida del segmento AB. Para calcular la medida del segmento AB, necesitamos saber cuál es el par ordenado A. En este caso A es el par ordenado 0,4 y el par ordenado B, que es 3,1. Y con esos datos utilizamos la fórmula de distancia entre puntos. La distancia entre AB va a ser igual a la resta de las x al cuadrado más la resta de las y al cuadrado. Las x en este caso son 0 y 3. Estas son las x y las y 4 y 1. Y esto pues lo podemos incluir en la calculadora o a mano, ustedes deciden cómo hacerlo, y ya nos va a dar la medida. En la calculadora hacemos 0 menos 3 elevado a la 2 más 4 menos 1 elevado a la 2, y esto nos va a dar 3 raíz de 2. Quiere decir que el segmento o la distancia desde el punto A al punto B va a ser 3 raíz de 2. Y lo podríamos colocar aquí: 3 raíz de 2. Luego obtenemos el segmento BC. Ocupamos el par ordenado B, que es 3,1, y el par ordenado C, que en este caso es 2, menos 4. Y volvemos a utilizar la fórmula de distancia entre puntos. La distancia entre el punto B y el punto C, por la fórmula, es la resta de las x más la resta de las y al cuadrado. En este caso, las x serían 3 y 2, serían las x, y las y serían 1 y menos 4. Y podríamos trabajarlo en la calculadora. La resta de las x, que es 3 menos 2 a la 2, más la resta de las y, que sería 1 menos 4 a la 2, y esto nos va a dar raíz de 26. Por lo tanto, la distancia entre el punto B y el punto C sería raíz de 26. Seguimos con el tercer dato, lo podríamos colocar aquí: raíz de 26. Seguimos obteniendo ahora la distancia entre C y D. Ocupamos el par ordenado C, que es 2, menos 4, y el par ordenado D, que es menos 2, menos 1, y utilizamos distancia entre puntos otra vez.
la distancia entre el punto C y el punto D es la resta de las x al cuadrado y la resta de las y al cuadrado. En este caso las x serían 2 y menos 2 y las y serían menos 4 y menos 1. Si hacemos esta operación en la calculadora, nos quedaría raíz cuadrada de 2 menos 2 a la 2 más menos 4 menos 1 a la 2, y esto nos va a dar 5, exactamente 5. Así que la distancia entre CD es 5 y la podríamos colocar aquí. Por último, para obtener el perímetro ocupamos la distancia desde D hasta A. Desde D hasta, ocupamos el par ordenado D, que ya lo teníamos, menos 2, menos 1, y el par ordenado A, que es el par ordenado 0, menos 4, y calculamos por distancia entre puntos, otra vez, desde D hasta A, otra vez la fórmula de distancia entre puntos. Vean que la fórmula de distancia entre puntos se utiliza 4 veces, una por cada lado, menos 2 y 0, que son las x, y menos 1 y 4. Si incluimos eso en la calculadora, nos va a dar menos 2 menos 0 al cuadrado, más menos 1 menos 4 al cuadrado, y esto nos va a dar raíz de 29. Así que la distancia entre el punto D y el punto A sería raíz de 29. Como lo que estamos calculando es el perímetro, entonces venimos acá y decimos el perímetro de esta figura sería lo que mide AB más lo que mide BC más lo que mide CD más DA. Como ya tenemos todos esos datos, AB mide 3 raíz de 2, BC mide raíz de 26, CD mide 5 y DA mide raíz de 29. Podríamos dejarlo en raíces o podríamos trabajarlo en decimales. Para eso sumamos en nuestras calculadoras estos 4 datos y nos va a dar una aproximación en decimales. En este caso 19,73 aproximadamente. El aproximado 19,73. Así que este sería el perímetro de esta figura. Vamos a borrar para luego trabajar las áreas. Repetimos: distancia entre puntos, 4 veces, calculamos las 4 distancias, las sumamos y obtenemos el perímetro. Luego vamos a calcular el área de este mismo cuadrilátero. Hay varios métodos para calcular el área. En particular hoy vamos a usar el método de Gauss o algoritmo de la lazada, se utilizan un poco de determinantes, pero vamos a hacer un poco más sencillo. Para calcular el área de un polígono cualquiera, un plano cartesiano, ocupamos los vértices, que son los pares ordenados que corresponden a los vértices de cada uno de los extremos de los puntos del polígono. Para calcularlo sí hay que tener en consideración dos cosas. Uno es que para que nos dé positivo siempre las áreas, vamos a ir en orden contrario a las manecillas del reloj. Quiere decir que si empiezo con el punto A, debería seguir el punto D, C, B y luego terminar en A. Esa es la otra condición.
donde inicia y tengo que terminar para cerrar el polígono. Puedo iniciar en cualquier vértice. Si inicio en C, seguiría B, A, D y luego en C. No importa dónde inicie, siempre y cuando tenga esas dos consideraciones. Contrario a las manecillas del reloj, para evitar que me dé negativo. Y el vértice donde inicio, ahí también debo determinar para poder cerrar el polígono. C, B, A, D y C. Por orden, pues vamos a colocarlo en el vértice A. Colocamos el par ordenado A. Sin las llaves, es 0 y 4. En orden contrario a las manecillas del reloj, seguiría el punto D, que es menos 2 y menos 1. Luego el punto C, 2 y menos 4. El punto B, 3 y 1. Y siempre cierro donde inicié para cerrar el polígono. Así que si empiezo en A, termino en A, que es 0,4. También se le dice, bueno, el método de Gauss o el método de la lazada, porque vamos a como amarrar cordones. Entonces, lo que hacemos son multiplicaciones. Multiplicamos este X por este Y. Una multiplicación. El primer X de la columna izquierda por el segundo Y de la columna derecha. Multiplicamos 0 por menos 1, 0. Y vamos sumando el segundo X por el tercer Y. Considerando la ley de signos que vimos en años anteriores. Menos 2 multiplicado por menos 4 nos va a dar 8. Más seguimos multiplicando el tercer X por el cuarto Y. 2 multiplicado por 1 nos va a dar 2. Y terminamos con el cuarto X por el quinto Y. 3 multiplicado por 4 da 12. Estos datos que están aquí se suman. 0 más 8 más 2 más 12. 0 más 8 da 8, más 2 10, más 12 22. Hacemos exactamente lo mismo ahora, solo que empezando con la columna derecha. Multiplicamos el primer Y por el segundo X. 4 multiplicado por menos 2 nos da menos 8. Más menos 1 multiplicado por 2 nos da menos 2. Más menos 4 multiplicado por 3 nos da menos 12. Más 1 multiplicado por 0, que nos va a dar 0. Y sumamos esos datos. Menos 8, menos 2, menos 12. Menos 8, menos 2 da menos 10. Y menos 10, menos 12 nos da menos 22. Una vez que tengamos estos datos, lo que vamos a hacer es restarlos y dividirlos entre 2. 22 menos menos 22 nos va a dar 44. Y este 44 lo dividimos entre 2 y nos queda 22. Este último dato corresponde al área de este polígono. Quiere decir que va a tener área 22. Repetimos. Colocamos los pares ordenados en orden contrario a las manecillas del reloj. Donde inicie debo determinar. Inicié en A, 0, 4, luego D, menos 2, menos 1, C, 2, menos 4, B, 3,1 y A, 0, 4, donde inicio, ahí termino. Multiplico entrelazando, por eso se llama el algoritmo de la lazada también. Es como amarrar cordones. 0 por menos 1, 0, menos 2 por menos 4, 8, 2 por 1, 2 y 3 por 4, 12, y sumo estos datos y me da 22. Hago lo mismo a partir de la columna de la derecha. 4 por menos 2, menos 8,
menos 1 por 2 menos 2, menos 4 por 3 menos 12 y 1 por 0, 0 y sumo. Aquí me dio 22 y aquí me dio menos 22. Estos resultados los resto, que me da 44, y luego los divido entre 2, que me da 22. Y esta sería el área de este polígono. Vamos a hacer otro ejemplo para calcular perímetros y área de un polígono de un plano cartesiano. Aquí tenemos un pentágono, inclusive cóncavo por este agujero que está acá. Ya lo obtuvimos el perímetro. El perímetro pues es algo que se trabaja de noveno, porque simplemente es calcular por distancia entre puntos cada longitud de cada lado. Aquí ya hicimos AB por distancia entre puntos, nos dio raíz de 29, BC raíz de 10, CD raíz de 37, DE 2 raíz de 2 y EA nos da 2. Sumamos y aproximadamente nos da 19,46. No lo hicimos en este caso porque es simplemente calcular distancia entre puntos de cada uno de los 5 segmentos, y una vez que se tiene se suma. Vamos a obtener el área. Igual vamos a utilizar el método de Gauss o algoritmo de la lazada. Para eso pues escogemos dónde iniciar en cualquier punto, y recuerden, donde se inicia ahí se termina, y se va rodeando la figura contrario a las manecillas del reloj. Vamos a empezar por el punto B. Si iniciamos en B, contrario a las manecillas del reloj, hacia la derecha, seguiría el punto C, D, E, A y terminaríamos en B. Siempre cerramos la figura. Entonces colocamos el punto B para obtener el área. El punto B es el par ordenado 0 y menos 3. Luego, contrario a las manecillas del reloj, seguiría el punto C, 3 y menos 2. Luego el punto D, que está ya en primer cuadrante, 2,4. El punto E, que es 0,2 sobre el eje Y. El punto A, que es menos 2,2. Y es un pentágono, tiene 5 vértices, pero para cerrarlo iniciamos en B, C, D, E, A y lo volvemos a cerrar en B. Así que donde iniciamos, ahí terminamos en el punto B, que es 0, menos 3. Empezamos a multiplicar. Si nos acordamos siempre, este es el orden. Son multiplicaciones. 0 por menos 2. Multiplicamos 0 por menos 2, nos da 0, más 3 por 4, y 3 por 4 nos va a dar 12, más 2 por 2, 2 por 2 nos da 4, más 0 por 2, que nos va a dar 0, más menos 2 por menos 3. Siempre son multiplicaciones. Menos 2 por menos 3, que nos va a dar 6. Menos por menos da más. Y hacemos esas sumas. 0 por menos 2, 0, 3 por 4, 12, 2 por 2, 4, 0 por 2, 0 y menos 2 por menos 3 da 6. Si sumamos esto, 12 más 4, 16, más 6, 22. Quiere decir que esta suma nos da 22. Casualidad que no, es igual que la anterior. Resolvemos ahora las multiplicaciones de la columna derecha hacia la columna izquierda. Multiplicamos menos 3 multiplicado por 3 nos da menos 9, más multiplicamos menos 2 multiplicado por 2, que nos da menos 4, más, vean que siempre son sumas, 4 multiplicado por 0, que nos da
0 más 2 multiplicado por menos 2, que nos da menos 4, más 2 multiplicado por 0, que nos va a dar 0. Y hacemos esta suma. Menos 9 más menos 4 más menos 4. Menos 9 más menos 4 menos 13. Más 0 menos 13. Más menos 4 menos 17. Y menos 17 más 0 menos 17. Una vez que tenemos esos dos datos, los restamos entre ellos y el resultado lo dividimos entre 2. 22 menos menos 17 nos daría 39. Y 39 dividido entre 2 nos da 19,5. Y ese 19,5 es el área de ese polígono que tenemos ahí. Así que el área de este polígono sería 19,5. Entonces, resumiendo, perímetro ya lo calculamos, distancia entre puntos y sumamos, área, iniciamos en B, contrario a las manecillas del reloj, todos los vértices hasta cerrar en el lugar donde iniciamos, multiplicamos como haciendo trenzas o lazadas, 0 por menos 2, 3 por 4, 2 por 2, 0 por 2 y menos 2 por menos 3, aquí están los resultados, sumamos, menos 3 por 3, menos 2 por menos 2 por 2, 4 por 0, 2 por menos 2 y 2 por 0. Aquí están en verde, sumamos. Esos dos resultados los restamos. Aquí nos dio 22, acá nos da menos 17. 22 menos menos 17 da 39. Y 39 lo dividimos entre 2, nos da 19,5. Y esa sería el área. Este es el método de Gauss, espero les haya servido.